Bienvenidos a otro capítulo de la receta de la prevención. Mi nombre es Mauricio Nazar. Tendremos un tema bien importante para todos y a una invitada muy especial. ¿Qué son los deberes y los derechos? Este es nuestro tema y lo resolverá nuestra invitada. Conozcamos un poco más de ella. Buen día, mi nombre es Sandra Patricia Costa. Soy psicóloga especialista en salud ocupacional. Actualmente me dedico a la asesoría en las compañías, tanto acompañamiento con los trabajadores como a las compañías. Es importante que manejemos el tema de salud ocupacional para que le demos la importancia al cuidado de los trabajadores y también al manejo que deben darle los empleadores. Ya conocemos la experiencia de Patricia, ahora yo les voy a hablar de la experiencia gastronómica. Hoy vamos a tener un menú de degustación, una tendencia en la gastronomía que se ha puesto muy de moda durante los últimos años. ¿Qué es un menú de degustación? Son varios platos muy pequeños presentados durante toda la cena. Nosotros vamos a tener 4 platos de menú de degustación para hoy. Nuestro primer plato va a ser una ensalada de langostinos con vinagreta de caléndula. Nuestro segundo plato van a ser unas albóndigas de pollo con salsa de uchuvas sobre una cama de risoni. Nuestro tercer plato van a ser unos cubos de cerdo con papa criolla y salsa de eneldo. Y nuestro cuarto plato van a ser unos raviolis fritos sobre una cama de vegetales. Bueno, voy a llamar a Patricia para ver a qué horas viene. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, hay un tema muy importante del cual tenemos que hablar. Sí, cuéntame, ¿cuál sería? Sobre derechos y deberes en las empresas y sus empleados. Sí, súper, es un tema muy interesante. ¿Cómo estás de tiempo esta tarde? Sí, esta tarde tengo tiempo. Listo, súper. Entonces te envío la ubicación de mi cocina por WhatsApp. ¿Así quedamos? Súper, ahí estaré. Chao, chao. Chao, que estés bien. Bueno, ya hablé con Patricia, confirmada. Mientras tanto, vamos a hablar de los ingredientes de nuestros platos y recuerden siempre mantener la bioseguridad, lavarse las manos, lavar las hortalizas y mantener todos los temas de manipulación de alimentos. Vamos con las manos. Bueno, yo me voy a ir alistando para explicarles entonces los ingredientes que vamos a poner. Siempre, por favor, en las cocinas, cuando vayamos a cocinar, gorro, cuidarnos de todo el tema del pelo en la comida. Recuerden que es bastante desagradable. Los ingredientes entonces para las recetas de hoy. La primera que les había mencionado va a ser una ensalada de langostinos con vinagreta de caléndula. ¿Cuáles son los ingredientes? Langostinos, tomates cherry, en lo posible amarillos, zanahoria, pepino cohombro y caléndula. Por el otro lado vamos a tener la vinagreta con vinagre balsámico, aceite de oliva, sal y pimienta y evidentemente la caléndula. Nuestro segundo plato va a ser unas albóndigas de pollo. Tenemos entonces pollo molido, risoni, que es una pasta con forma de arroz, con una salsa de uchuvas y cilantro. Nuestro tercer plato van a ser unos cubos de cerdo, tenemos lomo de cerdo, con papas criollas, eneldo y un poco de crema de leche para la salsa. Nuestro cuarto plato van a ser raviolis fritos de queso o de 3 quesos, los que ustedes quieran, no hay ningún problema, sobre una cama de vegetales. Esa cama de vegetales va a tener berenjena, cebolla, tomates cherry y una hierbita que a todos nos gusta y es la albahaca.
ya conocen nuestros ingredientes, entonces vamos a conocer a nuestra invitada de hoy que ya llegó. Hola Patricia. Hola Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Tiempos sin vernos? Sí, hace ¿Cómo has rato estado? no nos veías. Muy bien, muy bien. Por Gracias. favor, sigue y te sientas. Muchas gracias. Bueno, y bienvenida a mi cocina. Gracias, un placer estar acá. Tú todavía no la conocías, ¿no? No, no Bueno, tenía el placer pues de hoy estar vamos acá. a cocinar y a estar con las personas que nos están viendo. Bueno, qué rico. Mira, básicamente hoy comienzo a explicarte un poquito de lo que van a ser las recetas. ¿Tú conoces un menú de degustación? No, no tengo ni idea. ¿No sabes qué es? No. Bueno, son varios platos muy pequeñitos que van a presentarse durante toda la cena. Entonces tú, con poquita comida, pero muchos platos, vas a quedar supremamente llena. Bueno, qué delicia. ¿Te parece chévere? Vamos a tener 4 platos de menú de degustación hoy. Bueno, muy chévere. Oye, me vamos a hablar de un tema que creo que tú eres experta y es los derechos y los deberes. Yo quiero primero saber qué es un derecho y qué es un deber, como palabras sueltas. Bueno, los deberes son aquellos que tiene el trabajador frente a una labor o una persona frente a una labor determinada. Los derechos son los que se adquieren cuando yo practico mis deberes frente a alguna situación. Eso es como básicamente un concepto de qué son los deberes y los derechos. Bueno, ¿y tú cómo llegaste a ser especialista en este tema de deberes, derechos? Pues tú eres psicóloga, pero ¿cómo llegaste hasta allá? Expliquémosle un poco a los que nos están viendo. Bueno, este tema es muy interesante. Yo soy psicóloga y además me di cuenta pues que también los trabajadores deben tener una interacción con el empleador y esto genera un equipo de trabajo. Esos deberes y esos derechos deben ser mutuos para que podamos construir un buen ambiente de trabajo y además de eso cuidar la salud de los trabajadores. Eso es fundamental. Y allá llegaste por eso, por experiencia. Por experiencia y porque también en el momento, en la actividad, uno se da cuenta que definitivamente los trabajadores deben conocer cuáles son sus deberes, pero también cuáles son sus derechos, y lo mismo los empleadores, porque es importante estar siempre capacitándonos, teniendo una capacitación integral para que podamos entender cómo es todo este ejercicio de los deberes y los derechos. Vamos a comenzar con el primer plato. El primer plato es una ensalada de langostinos con una vinagreta de caléndula. ¿Te gusta? Qué rico, me encantan las ensaladas. ¿Eres alérgica a algún alimento? No. Eso es importante saberlo porque obviamente ahorita con todos los temas de alergias y todo esto, tenemos que tener mucho cuidado los cocineros y los restauranteros para saber y conocer a las personas. Total. Nuestra primera pregunta entonces ya oficial, Patricia, es ¿qué son los deberes y los derechos? Bueno, los deberes están determinados como esa responsabilidad que yo tengo frente a mi labor como trabajador, como empleado, frente a lo que yo hago, a mi tarea, a mi labor, a mi ejercicio, y los deberes son los que debo obtener por esa labor que estoy brindando. Entonces es importante que estemos coordinados para que podamos identificar con los trabajadores y los empleadores cuáles son esos deberes y esos derechos y de esta manera hacer un trabajo en equipo dentro de las compañías que permita seguir un progreso y un manejo de cada una de las labores que hacemos. Súper interesante. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la gastronomía? O sea, en una cocina, ¿tú aquí cómo me ves? ¿Qué deberes tengo yo contigo? ¿Y qué derechos tengo yo contigo, yo como dueño de la cocina y tú como, digamos, empleadora, digámoslo de ese punto de vista? ¿Tú cómo comenzar? Pongámosles un ejemplo a los que nos están viendo de eso. En una cocina, ¿qué deberes tengo yo como cocinero? ¿Qué derechos tengo yo como cocinero? Y tú como comensal, ¿qué derechos tienes y qué deberes tienes en el restaurante? Bueno, uno de los deberes que tú tienes es preparar la comida de forma adecuada, que tenga una buena cocción, que tenga un buen protocolo de bioseguridad, que los alimentos estén frescos, eso es supremamente importante. Y de los deberes que tienes es también que tú brindes pues un buen sabor y una buena presentación al plato, creo que eso es fundamental. Dentro de los derechos que tienes es pues que tienes derecho a tener tus implementos, ¿cierto? A tener una cocina, un espacio adecuado, un espacio que te permita desarrollar esa receta y obviamente unos ingredientes que permitan que ese plato sea muy exitoso y pues que en este momento
puedas tener un excelente plato para tu invitada, como yo. Bueno, qué rico. Vamos a seguir en nuestras preparaciones y ya seguimos con Patricia. Vamos a explicar nuestros dos primeros platos. ¿Cómo te parece, Patricia? Súper, muy interesante. Aprenderé hoy mucho de cocina. Delicioso para que lo hagas en familia para todos estos días, ¿no? Probaré la receta, por favor. Bueno, la primera entonces es la ensalada de langostinos con caléndula. Langostinos, primero que todo, estos son los langostinos. Los langostinos los vamos a llevar a la estufa y los vamos a saltear un poco. ¿Listo? Ese salteado, Patricia, básicamente es con mantequilla, con un poquito de aceite de oliva, con sal, pimienta y una gotica de ajo. Perfecto. Eso es todo. Y los vamos a dejar enfriar después para armar, porque es una ensalada, entonces tiene que ser como más hacia frío la temperatura de la ensalada. Perfecto. De verduras para la ensalada tenemos pepino y zanahoria ya cortados de diferentes maneras. Estos los vamos a dejar ya listos para emplatar nuestro plato. ¿Me ayudas, Patri, por favor, a ponerlos ahí? Y en la esquina tenemos los tomates que los cortamos a la mitad. Es lo único que hicimos con los tomates cherry, preferiblemente amarillos. Los colores de esta ensalada van a ser muy rosados, muy amarillos, muy colores caléndula, por lo que la vinagreta es esa. Para la vinagreta vamos a mezclar un poco de aceite de oliva, un poco de vinagre balsámico y para resaltar el sabor del ajo le vamos a poner a la vinagreta un poquito de ajo, no mucho, porque si no nos queda muy ajudo y hay gente que no le gusta, ¿sí o no, Patricia? Sí, total. Pero es un sabor muy rico que va a combinar muy bien con los langostinos que estamos salteando. Mezclamos esto, un poco de sal en nuestra vinagreta, un poco de pimienta. Y por último, como es de caléndula, le vamos a poner unas hojitas de una flor de caléndula a la vinagreta. ¿Qué tal, Patricia? Muy interesante, suena muy rico. ¿Te gusta? Suena súper rico. ¿Qué va a pasar con las hojas de caléndula en la vinagreta? Se va a infusionar esa vinagreta con el sabor de la caléndula. Y luego decoramos con algo más de caléndula para que tenga todos los sabores de la caléndula esta primera receta. Vamos a dejar lista nuestra vinagreta, bien emulsionada. La vamos a dejar de lado, ya lista para emplatar también. Bueno, Patricia, vamos con nuestra segunda receta entonces. Tenemos carne molida de pollo. Le vamos a poner un poco de sal y hacemos albondiguitas pequeñas, como de unos 30 gramos cada una. Esto lo vamos a hacer ahorita, mientras que tú nos cuentas la respuesta a la siguiente pregunta que te tenemos. Yo voy a ir trabajando en esto. Entonces, luego tenemos el risoni. El risoni es una pasta en forma de arroz que se cocina exactamente igual. Agua, un poquito de sal y eso es lo que tiene. Y por último tenemos la salsa de uchuvas. La salsa de uchuvas, ¿cómo la vamos a hacer? Ponemos un almíbar, o sea, agua y azúcar en una olla. Partimos las uchuvas a la mitad y las dejamos cocer en ese almíbar durante muchísimo tiempo y le vamos a poner para aromatizar un poquito de cilantro. Todo eso cuando esté y las uchuvas ya estén muy blanditas, entonces lo llevamos a la licuadora, licuamos todo y listo. Nos quedó la salsa para nuestras albóndigas con el risoni. Delicioso. Yo me voy a poner a trabajar en eso. Mientras tanto, quiero saber cuál es esa relación entre los derechos y los deberes, nuestro tema de la receta de la prevención de hoy, y la parte de capacitación en las empresas. Entonces, si hablamos del tema de las capacitaciones, es importante saber que los empleadores y los empleados tenemos un derecho frente al tema de las capacitaciones. Es importante que el empleador genere espacios pertinentes para que los empleados se capaciten, para poder formarlos en toda su área de forma integral. Es importante que estas capacitaciones estén ligadas con cada una de las labores que el trabajador realiza. Es importante enseñarle al trabajador cuáles son los protocolos de bioseguridad, cuáles son los elementos de protección que necesita para poder llevar de forma adecuada su trabajo y de esta manera evitar incidentes y accidentes. Esto nos permite tener el bienestar y la seguridad de nuestro trabajador de una forma óptima y adecuada. Eso es básicamente las capacitaciones dentro de las compañías. Entonces, si entiendo, y yo siempre vuelvo a mi tema de la cocina, Patricia, no hay nada que hacer. Cuando a mí, por ejemplo, en una empresa, yo entro a trabajar como cocinero en una empresa,
Me dicen, lo voy a capacitar en manipulación de alimentos. Eso significa que el derecho de la empresa es capacitarme a mí y mi deber como trabajador es asistir a esa capacitación. Total. Okay. Eso es lo que realmente uno debe hacer. Los empleadores están en la obligación de darle a sus empleados esas capacitaciones. Lo que tú decías con el tema de la cocina, es importante que tú sepas cuál es el manejo adecuado de tus elementos dentro de la cocina, como el cuchillo, las pinzas, la superficie donde vas a cortar. Ese tipo de capacitaciones las necesitas para que tengas un buen manejo de esos elementos y no causes lesiones a tus manos, por ejemplo. Creo que ahorita vamos a hablar un poco de eso, Patricia. Te lo voy a dejar para la siguiente parte. Dale. Bueno, vamos a nuestra tercera receta entonces. Nuestra tercera receta, vamos a tener unos cortes de cubos grandes de cerdo, los cuales vamos a saltear en un poco de mantequilla con eneldo. Y salecita y pimienta, siempre sal y pimienta son importantísimas. Esos cubos los vamos a acompañar con unas papas criollas que vamos a cocinar en agua y después las doramos un poquito con un poquito de aceite y eneldo. El eneldo es importantísimo en esta receta porque es el que le va a dar el sabor diferente y el toque diferente a esta receta. Perfecto. ¿Listo? Ahí vamos con esa tercera receta. Y nuestra cuarta y última receta, que para mí es absolutamente espectacular, Patricia. No sé tú cómo la vayas a ver. Son unos raviolis fritos. No son cocinados en agua, son fritos en aceite textualmente. Esos raviolis van sobre una cama de un salteado de cebolla roja, de berenjenas y de tomates cherries. Salteamos esas verduras rápidamente en un poco de aceite de oliva, les ponemos al final unas hojas de albahaca cortadas muy pequeñito y servimos en un plato y encima le ponemos los raviolis fritos. ¡Qué delicia! Vamos entonces, Patricia, a seguir con otra pregunta que yo te decía que la vamos a enlazar con algo del anterior. Los accidentes e incidentes que se pueden presentar en las empresas. ¿Qué son accidentes e incidentes y qué tienen que ver con nuestro tema central de los derechos y los deberes tanto de las empresas como de los empleados? Bueno, los incidentes son aquellos momentos en donde se puede presentar un evento que casi es un accidente. El accidente es cuando ya hay una lesión, una cortada, una caída, en donde ya pues tenemos el accidente como tal. Por ejemplo, en este momento vemos a Mauricio cortando la cebolla. En este momento, si él estuviera y casi se fuese a cortar, eso es un incidente, casi se cortó. Si se corta, ya es un accidente. Es importante que los empleados tengan en cuenta el reporte de estos incidentes y accidentes. ¿Por qué? Esto nos permite identificar cuáles son los protocolos de bioseguridad y qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestro ambiente de trabajo para evitar estos accidentes. Recordemos que los accidentes pueden llevar a lesiones mucho más graves. El incidente es algo que pudo haber sucedido, pero que ese pudo haber sucedido lo podemos evitar si generamos buenas prácticas. Es importante también identificar que los empleados deben tener un autocuidado no solamente cuando están siendo vigilados, sino que debe ser un tema de autoconocimiento y regulación en donde yo siempre debo cuidar mi bienestar y mi salud. Eso es supremamente importante. Entonces tenemos, y yo vuelvo a mi cocina, tú pusiste el ejemplo del corte de la cebolla. Un incidente es que, por ejemplo, a mí me enseñan desde la academia que yo para cortar siempre debo utilizar la garra de gato, o sea, coger como una uñita de gato y cortar de esa manera porque así el cuchillo nunca va a tocar mis dedos ni mi piel. Yo tengo el tema de capacitación ahí, del que hablamos antes. Me capacitaron para saber cortar, o sea, derechos y deberes, ¿sí o no? Total. Bueno, esa primera parte. Luego, yo ya aprendí a cortar. El casi me corto un día o casi me vuelo el dedo, eso es un incidente. Total. Pero si ya me corté, es un accidente. Entonces, digamos que ¿cuál es el siguiente paso a eso? ¿Cuál sería? Si yo ya me corto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay un protocolo que se debe seguir cuando hay un accidente. Si estoy como trabajador, yo soy la que sufro la lesión y estoy en la posibilidad
de ir a mi jefe y reportar el accidente, inmediatamente voy y lo reporto. Jefe, me corté el dedo, como lo acabamos de explicar con tu ejemplo, Mauricio. Entonces, mira, me corté el dedo, el jefe debe seguir un protocolo y es bajar un formulario que tiene cada una de las ARLs, en donde debe diligenciarlo con nombre completo, número de cédula, fecha y hora del accidente. Es importantísimo que tengamos estos datos. En ocasiones se sufre la lesión y se reporta después. Hay una vigencia para esta información y es que no debe pasar más de 2 días para que podamos reportar este accidente. Es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces se nos pasa y sí es un accidente laboral, pero después de los 2 días, digamos que ya no entra en vigencia. Eso sería básicamente. ¿Por qué 2 días, Patricia? Bueno, eso está establecido en la ley, que tú debes reportar el accidente mínimo 2 días después de que suceda ese accidente. Bueno, Patricia, ya estamos terminando, ya todo está en la estufa, ya todo está quedando listo. Entonces voy a comenzar a recoger un poquito todo este desorden. Vamos a dejar ya solamente los ingredientes para emplatar. Bueno, Patricia, ya estamos terminando de emplatar acá, poniendo los últimos detalles de nuestros 4 platicos de degustación de hoy. No, se ve delicioso, espectacular. Esperemos que te gusten. No, se ve espectacular. Voy a ir recogiendo todo lo de acá, ya para presentarte los platos. Perfecto. Y para hacer ya el cierre. ¿Quieres decir algún otro comentario, Patricia? Algo de todos los derechos, deberes, de todo lo que hemos hablado ahorita. ¿Algunos tips para la gente de pronto? Bueno, yo creo que es importante dentro de los tips que reconozcamos que también como tenemos deberes, tenemos derechos y que es importante el tema del autocuidado, que no solamente debemos decir que tenemos derechos, sino que también identifiquemos cuáles son nuestros deberes. Es importante que tengamos eso en cuenta como para el tema del cierre. O sea, somos nosotros en contexto con todo el mundo. Total. Bueno, con nuestras empresas, hasta con nuestros amigos, creo que tenemos deberes y derechos, ¿sí o no? Sí, así es. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya voy a terminar entonces de limpiar para que veas de cerca los platos que hicimos hoy. El primero de todos van a ser las albóndigas de pollo con risoni y salsa de uchuvas. Espectacular. El segundo van a ser las masitas de cerdo con papa criolla y salsa de eneldo. El tercero van a ser los raviolis fritos con una cama de vegetales y la que te gusta, la hierba que te gusta, albahaca. Albahaca. Y por último, la ensalada de langostinos con una vinagreta de caléndula. Todo se ve delicioso. Mejor dicho, no sé cuál es mejor. Muchas gracias por la invitación, me encantó saludarlos, me encantó estar acá y pues nada, que se vuelva a repetir. Gracias a todos por haber estado con nosotros en la receta de la prevención. Esperemos otro capítulo y que tengan un muy buen día.